Gracias a todos los presentes. Voy a hablar un poco de un equipo que la verdad yo lo ocupé un tiempo, encuentro bastante bueno, que es el iTrace. ¿Ya? El iTrace es un equipo que pareciera que es sencillo, que tiene lo mismo de siempre, porque en el fondo te plantea que tiene topografía, pulcrimetría, averro, autorrefra y keratometría, que en el fondo muchos equipos lo tienen. ¿Ya? Y hace una agrometría en base a ray tracing, algo ya hemos conocido y escuchado, así que en Chantay no tiene sentido. ¿Ya? Pero la gran ventaja de este equipo es que te aísla las aberraciones corneales de la interna. Específicamente estamos hablando de cristalino. Entonces, en ese punto es, creo yo, la gran ventaja del equipo. ¿Ya? Tiene varias pantallas de presentación, una pantalla y un icono base que es la presentación de la letra E, Snellen, ya que ahí la vamos a ir mostrando mejor porque es más fácil entenderlo. Y una pantalla también, un icono que indica el DLI o índice de difusión del cristalino, que te muestra las aberraciones propias del cristalino. ¿Ya? Entonces te da una información bastante completa del funcionamiento del ojo, como te digo, excluyendo el tema córnea de cristalino. ¿Ya? Entonces la verdad es que es un equipo que te sirve bastante para el tema de las recomendaciones de catarata, ¿ya? O si es un problema de catarata o un problema de córnea específicamente, a veces no puede estar en la duda, elegir un lente tórico o un lente normal, monofocal, y también es muy útil la recomendación o no de un lente multi o trifocal, que ahí vamos a explicar por qué. ¿Ya? Bueno, el tema, como dije, de ray tracing, de tener un aperrómetro más una topografía con disco plácido, ya ahí está el software, como digo, tiene varios iconos. Tú puedes ir buscando varios análisis que se pueden hacer. Ya uno es el Dysfunctional Lens Display, que es el DDI que está explicando. Ya entonces, no, el algoritmo que muestra cómo está el cristalino en relación, como digo, con el tema y sacando, excluyendo un poco del análisis de córnea. ¿Ya? Ahí tienen, este índice tiene una puntuación, ¿ya? Y con esa puntuación también nos va dando una aproximación del estado del cristalino en tema de opacidad, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta, dentro de los análisis que hace el equipo, como guía base, digamos, el tema de las aberraciones de alto orden, que sean menores a 0,3 micras, en pupilas de 4, ahí mostrar un ejemplo de por qué pupila de 4, ¿ya? Evalúa también la función de transferencia modular de la córnea, que es en el fondo un software que indica calidad del sistema óptico. En el fondo, esta medición muestra una relación del contraste del objeto y de la imagen en sí con cada frecuencia espacial. Y ahí es más fácil ver en un gráfico que explicarlo. El ángulo alfa, que también vamos a entrar en detalle de qué se trata, y obviamente el astigmatismo corneal, sí, el astigmatismo, todos sabemos que bajo uno ya uno, de repente la parte estoiciana la puedo obviar un poco. ¿Ya? Esta imagen está un poco mala la calidad de la foto, pero en el fondo va a explicar y mostrar aquí, en estas dos, cómo trabaja la barometría. Ya ahí se ven los puntos de proyección, aquí se ve el mapa de la proyección en sí, de la barometría, y aquí muestran las aberraciones de alto orden, específicamente. Como te digo, esta pantalla no está muy buena, pero en el fondo, cuando la refracción sale aquí en verde, por ejemplo, este paciente es un hemétrope, este paciente es un míope, pero sale en verde en general es porque las aberraciones son bajas, ¿ya? En la suma de aberraciones. Entonces, aquí yo tengo la pantalla display del DLI, y aquí lo que decía, el tema de la letra E, de la E Snellen. Entonces, aquí tenemos aislado la E, pensando en cómo está la córnea solamente, la E viéndolo del punto de vista de cristalino y la suma de los dos sistemas. Esta escala aquí, este índice que muestra acá, es un índice generalmente de opacidad. Entonces, un índice 10, por ejemplo, es un índice con transparente. Ya 5 o 7 recomiendan ya que es catarata recomendable cirugía. Pero aquí se ve el color también del cristalino. Entonces, aquí tú vas viendo el índice de transparencia y el índice de opacidad. Entonces, tiene una escala bastante buena. Te ayuda, por último, decir esta imagen desde el punto de vista de indicación de cirugía, que está de acuerdo pensando en que uno está indicando una cirugía por catarata y no por un tema refractivo, por ejemplo. ¿Ya? Te hace la refracción,
Y aquí te muestro también las aberraciones de alto orden, separando córnea, cristalino. Y como último icono muestra el ángulo alfa, que también, como digo, después voy a entrar un poco en detalle. Bueno, la topografía y la típica, ¿ya? Esta es la S de Chang. Mira, aquí, ¿por qué los 4 milímetros? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una degeneración pelúcida, y aquí se ven las aberraciones que presenta, ya sea córnea, que son obviamente las más altas, bueno, tiene aberraciones de cristalino en este caso, y en este gráfico, en este esquema, muestra la suma de todas las aberraciones, ya sea cristalino y córnea. Entonces, aquí ya estamos viendo que la refracción te sale en rojo, que decir que las aberraciones están altas, ¿ya? Y recuérdense que habíamos conversado que bajo de 0.3 micra es un índice de aberración bastante bueno, en este caso tenemos 0.4, ¿ya? En sumatorio total, digamos. Bueno, aquí te hacen un análisis de la córnea, la parte refractiva también. Pero mira, aquí tenemos 4 milímetros. Miren esta, la parte de la alteración de alto orden. Y con 3 milímetros, ¿cómo queda? ¿Ves? Entonces, claro, no podría mirar esto, dice esto es poco. Sí, el problema está en que con una pupila chica, obviamente en este caso, que es una pelucia, que más encima el problema ya es más, no es tan central, sino que tiende más a ir hacia la periferia, obviamente puede generar un falso error de interpretación, ¿ya? Entonces ahí vemos la comparación, ¿verdad? Aquí sale bien y aquí ya sale más alterado. Ahí te muestro las aberraciones de alto orden importantes, el coma, la aberración esférica, la estimación secundaria y el trifoil. Entonces ahí da la sumatoria de todas estas aberraciones. El MTF, entonces lo que expliqué, el MTF es un índice que muestra calidad del sistema óptico. Entonces lo que recomendaban es 40% o más dentro de los 10 ciclos primeros. O sea, dentro de este rango, de aquí para arriba, ya es una córnea buena, por lo tanto el problema va en cristalino. Ya, si tenemos obviamente un examen alterado. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, una curva en la cual se llega y baja muy brusco. Eso ya está dentro de 40, más o menos justo en el 40-10. ¿Ya? Y aquí tenemos una córnea que ya está bastante mal alterada. Entonces vemos que el 40 está por acá, el 10 está aquí, entonces está bastante bajo. Entonces esto demuestra una disfuncionalidad de la córnea, probablemente tal, no del cristalino. Entonces podemos ir comparando y chequeando estado córnea, estado cristalino. ¿Ya? Claro, lo es astigmatismo en una topografía, va a decir, claro, es astigmatismo, pero bueno, por lo menos tenemos un gráfico que nos ayuda a filtrar un poco la información. ¿Ya? Aquí yo había mostrado el tema de los ángulos. Esto es re importante, ya que para mí hay unas cosas útiles dentro del sistema que debe explicar otra que es útil para mí también. El ángulo alfa, ¿ya? No sé si todos conocen el ángulo alfa, pero nosotros tenemos en la parte refractiva, que los que trabajamos con refractiva tenemos algunos ángulos para tener presente. Uno es el ángulo capa, ¿ya? Que es el que está formado entre el eje visual y el centro de la pupila, que todos lo usamos en el tema del centrado del láser, o incluso el centrado del lente. Pero también hay que tener en cuenta el ángulo alfa, que es un ángulo importante, que en general no tenemos muy presente, pero es el ángulo que es el centro de la córnea medido de blanco a blanco. Entonces, en el fondo, es el centro geométrico del ojo. ¿Y en qué implica eso? Implica en el centrado del lente, porque obviamente el lente se distribuye equitativamente para un lado y para otro por sus ópticas, ya sea de distintos modelos. Entonces, la tendencia del lente es que bien centrado dentro del saco. Entonces, este equipo nos permite dar una medición del ángulo alfa, como te digo, que es el ángulo que se forma entre el eje pupilar, eje visual, perdón, y el eje óptico del ojo, que es este ángulo. ¿Ya? Bueno, ahí tengo la definición de los ejes, ¿ya? El eje óptico, el eje pupilar, el eje visual, ¿ya? Los ángulos. El lambda, la verdad es que no se ocupa mucho, ¿ya? Pero entonces nosotros nos interesa el ángulo capa y el ángulo alfa. ¿Ya? Otra representación de los ejes, ¿ya? El eje óptico, este sería el eje que mostramos en el cual mide el alfa, ¿ya? Aquí el eje visual, el eje pupilar y el eje de la topografía. Realmente nosotros vemos la topografía no va siempre en el centro de la córnea, porque el paciente depende del ángulo que tenga, el ojo puede estar más o menos rotado, entonces obviamente las mediciones también influyen ahí. ¿Ya? Aberraciones, bueno, aquí he anotado, pero aquí, miren el ángulo alfa que sale, 547, ¿ya? El verde, el azul, perdón, es el eje visual, el verde es el centro pupilar, y el alfa, perdón, es el eje que está acá en el centro
white wave, ¿ya? Otra representación del eje, otros ejes, ¿ya? Entonces aquí se ve la gráfica del eje visual, el eje pupilar y el alfa. Entonces a veces este alfa es grande, ¿ya? Claro, ¿qué pasa? En el fondo es el tema central de los lentes. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo, no pude sacar, no encontré la información de los diámetros exactos de los centros de los lentes multifocales, trifocales, por más que lo haya buscado. Son 0,30 y algo, 0,40, no me acuerdo cuánto exactamente, pero aquí tengo un ejemplo, por lo menos con el DVT, ¿ya? Y aquí seguimos viendo el tema de los alfas. Bueno, alfa está acá, bueno, las aberraciones, ¿ya? Que están bajas, no es una aberración tan alta, aberración de alto orden de 283, está dentro de un rango bueno, ¿ya? Pero, en este caso, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un mapa corneal más o menos bueno, pero sale en rojo en la reflexión del trace, ¿ya? Las aberraciones no están altas, pero ¿qué pasa con estos mapas? Si se fijan, este mapa es de aberraciones del cristalino, y vemos aquí, por ejemplo, que hay una diferencia notoria en las aberraciones comparado mitades de un lado u otro. Ya, y esto es curioso, ¿no? Porque este paciente, por ejemplo, es un paciente que tuvo un trauma y tiene un tilt de cristalino. Entonces, claro, uno mira que este puede estar transparente, la córnea no se ve bien, pero el paciente tiene mala visión. ¿Y por qué? Porque tiene un tilt cristalino y en este equipo se puede ver bastante bien, sospechar por lo menos bastante con esta representación, con estos gráficos. Entonces creo que esa es una utilidad buena, uno a veces no sabe qué está pasando ahí y claro, esta es una herramienta que te puede ayudar un poco a ver para dónde va el tema. De hecho, este es un colega, no me acuerdo el nombre, que es de la gente que presenta el equipo, que tuvo un trauma cuando niño, después de llamar, todos los fueron a ver, hicieron la grabación y descubrieron que esto era un tema de trauma y de tilt. ¿Ya? Entonces ahí, como digo, una herramienta bastante útil. Ya. Este punto es, para mí, de lo más importante también, junto con el ángulo alfa. Ya, el ángulo alfa, a ver, yo en principio me guié mucho por el alfa, obviamente nada es tan absurdo en la vida. Yo generalmente intentaba evitar colocar lentes trifocales o multifocales con ángulos alfa mayor de 500, que es lo que recomiendan aquí dentro a los usuarios del equipo. Pero la verdad es que yo lo hice, y con ángulos alfa de 500, 600 incluso, o más o menos, y la verdad es que no tuve mayores diferencias de resultados comparado con pacientes que probablemente tenían un ángulo alfa normal. Pero la verdad es que eso depende mucho también de cómo hace la cirugía. Entonces, creo que para gente especialmente que está empezando le puede ayudar bastante aquí a tener en cuenta si poner o no un lente de estos premios. Ya, bueno, los cirujanos más experientes ya probablemente lo pueden olvidar un poco, pero es una ayuda para los cirujanos que realmente están con la duda de poner o no, que te puede servir bastante. Y otra herramienta muy importante para mí es esto, que la verdad esto me ayudó mucho, tiene centrado los lentes intraoculares. Ya creo que aquí es una gran ventaja del equipo, que te muestra cómo está la posición del lente y cuánto está descentrado y cuánto lo tienes que rotar para lograr la mejor visión. Entonces, incluso ahí te muestra cuánto mejora y te hace la predicción de cuánto mejora en caso que reposicionemos el lente intraocular y cuánto te mejora la refracción. Entonces, creo que aquí fue una herramienta bastante útil. Realmente uno jura que el lente está súper centrado y quedó centrado y va a mirar y no guarda, claro. ¿Y cuánto lo tenemos que arreglar? Bueno, aquí te dice cuánto lo tienes que arreglar y la verdad es que esto ayuda bastante en un pabellón. Entonces yo creo que esta es una herramienta bastante útil del equipo, como digo, junto con el ángulo alfa. ¿Ya? Es un equipo interesante, bastante interesante. Pues digo, yo lo ocupé bastante. Eh, la verdad es que el costo, claro, es un equipo que no es barato, pero para el tema de la toricidad, por ejemplo, el tema de los multifocales, como topografía no lo tomo mucho, porque claro, un topógrafo normal, plácido, no es. Ya, yo estoy acostumbrado con la pentacam y para mí la pentacam es lo mejor. Entonces, la verdad es que yo no me guiaría por topografía de este equipo, digamos. Pero sí en estudios de aberraciones y de saber si tocaron un cristalino, creo que aquí te ayuda bastante. ¿Ya? Creo que es un equipo muy útil eh, de, de apoyo como herramienta de diagnóstico y herramienta de tratamiento. ¿Ya?
Entonces, eso es un poco lo que te puedo comentar y compartir, les puedo comentar y compartir respecto al equipo.